La naturaleza está siendo víctima una vez más de incendios forestales en la Patagonia argentina y chilena. El fuego avanza vorazmente sobre bosques milenarios y nos enfrenta a algunos datos que nos obligan a analizar, informarnos y reflexionar. Por un lado, la alta tasa de incidencia de intencionalidad que hay en estos incendios. El ser humano está dispuesto a atentar contra su propio entorno para emprender negocios, muchas veces inmobiliarios o turísticos. Y por otro lado, en el caso argentino, nos muestra la peor cara de la austeridad y el retiro del Estado como garante de derechos y cuidador del territorio y sus habitantes. Mientras, crecen discursos negacionistas que minimizan la crisis ambiental. Hoy hablaremos sobre todos estos temas con Carola Mejía. Comenzamos. Y ya estamos con Carola Mejía, ella es economista y está especializada en desarrollo sostenible. Es coordinadora del área de justicia climática, transiciones y Amazonía de la TINDAD, que es la Red Latinoamericana del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática. Gracias, Carola, por venir. Hola Francisco, no, muchas gracias a ti por el espacio. Bien, y la idea es hablar un poco de los incendios que están ocurriendo en la Patagonia, tanto argentina como chilena, y a partir de ellos reflexionar e informarnos un poco más sobre la crisis ambiental. Pero comencemos un poco por la situación. En Chile se han quemado más de 65.000 hectáreas, en Argentina más de 250.000 y el fuego avanza. ¿Cuál es el impacto de este tipo de desastres naturales que entiendo que va más allá de la quema de bosques milenarios y nativos, que eso ya es muy importante? Sí, bueno, es muy lamentable lo que está sucediendo, ¿no? En la Patagonia y lamentablemente es un tema que se está replicando en otras regiones. Cada año tras año tenemos problemas vinculados a los incendios que se agravan justamente por las condiciones y la crisis climática, ya lo vamos a ir explicando, pero esto no afecta solamente a los bosques nativos, como tú dices, o perdemos árboles que son fundamentales, obviamente, para dar oxígeno al mundo, ¿no? Tienen muchísimas funciones vinculadas a la regulación del clima, al tema del agua, pero también se están perdiendo ecosistemas muy importantes. Muchas de las áreas que se han quemado en Argentina, en Chile, son parte de áreas naturales protegidas, tienen especies muy importantes, tanto de flora como de fauna, algunos mamíferos, incluso un tipo de ciervo en Argentina que está en peligro de extinción, que ahora se están perdiendo justamente por este tipo de incendios que avanzan, que generan muchísima contaminación, muchísimo dióxido de carbono en el aire, partículas que son muy dañinas para la salud de las personas, pero también están afectando y poniendo en riesgo a la gente que vive cerca de estas áreas, ¿no? De estas regiones. En Chile, por ejemplo, ya han habido 20 personas fallecidas, más de 300 personas heridas, muchas viviendas que han sido afectadas porque muchos de estos incendios se dan en zonas que no solo son rurales, sino también urbanas. Y han habido evacuaciones, 50.000 habitantes han tenido que evacuar también sus casas, entonces todo ese desplazamiento también es todo un tema complicado. Y también se afectan, obviamente, ¿no? Muchas actividades. Por ejemplo, esta región de la Patagonia es una región muy turística y ya se ha expuesto la salud, la seguridad de miles de turistas que visitan esta área y que estaban, digamos, presentes cuando se inician estos incendios y que ahora, bueno, obviamente esa actividad también está perjudicada, ¿no? Ha tenido que suspenderse, pero esto es bastante complejo, ¿no? Hay muchas pérdidas, mucha afectación, tanto a nivel de la naturaleza como a nivel de las personas. Y además, claro, la destrucción es muy rápida, pero la reconstrucción, si es que se tiene la intención de plantar nuevamente las especies nativas o de hacer una recuperación del suelo, me imagino, y ya nos contarás, que es lenta y requiere además mucha inversión pública. Sí, sí, seguramente que sí. Y bueno, así como se están quemando y perdiendo tantas hectáreas de bosque, lamentablemente llegar a una etapa intermedia de recuperación podría llevar entre 10 y 50 años. Podría llevar hasta 100 años, digamos, tener una recuperación un poquito más completa y más de 100 años, más de 100 años tener, digamos, también los ecosistemas recuperados, ¿no? Porque no es solamente plantar árboles, hay que restaurar todos estos ecosistemas que se van perdiendo. Quiero que conversemos un poco sobre las causas de estos incendios
Primero preguntarte si son más habituales como nos da la sensación últimamente, y si esto tiene que ver también con el cambio climático, con más altas temperaturas. La región patagónica es una región fría, pero que está sufriendo de altas temperaturas, de vientos, de sequías que contribuyen a que cualquier peligro de incendio, intencional o no, y ya hablaremos de eso, sea posiblemente trágico, ¿no? Sí, justamente la crisis climática viene asociada a un aumento de la temperatura global, pero a cambios en el clima, ¿no? Y eventos climáticos extremos. En esta región de la Patagonia ya veíamos un déficit de lluvias desde hace 15 años, entonces las sequías se hacían cada vez más prolongadas, altas temperaturas, se habla de que ha llegado regiones del sur a 37 grados, ¿no? Y altas temperaturas que antes no eran comunes. Más los vientos hacen que la propagación de estos incendios realmente sea muy fácil, ¿no? El bosque y todo el material que desprende, digamos, está listo para incendiarse porque está todo seco, no hay mucha humedad. Y obviamente, como tú dices, o sea, los incendios tal vez son iniciados por personas, pero la expansión de estos es muy rápida justamente por efectos del cambio climático y por eso se ha vuelto un problema cada vez más recurrente y más difícil de controlar, ¿no? Incluso países en el norte que tienen muchos recursos, Estados Unidos, Canadá, Australia, enfrentan también en ciertos periodos del año incendios que son bastante fuertes, afectan viviendas, afectan mucha gente, afectan ecosistemas, y es algo que se está volviendo cada vez más grave, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, en 2024 tuvimos el peor de los incendios en la región amazónica, se perdieron como 14 millones de hectáreas de bosque y eso está siendo muy difícil ahora de recuperar, ¿no? Hay casos de descuidos en los comienzos de los incendios, pero también, y esto ya está empezando a ser comprobado en los incendios de esta temporada, incendios intencionales, directamente de personas que prenden fuego intencionalmente en algunas áreas, y hay un trasfondo económico allí, en algunos casos proyectos inmobiliarios, proyectos turísticos. ¿Qué reflexión te merece esto? Porque hay una cuestión ahí que empieza a pelearse lo que es la vida digna y el entorno natural y lo necesario que es un entorno natural para vivir, con la exacerbación del extractivismo y el sacar réditos económicos urgente de cualquier y a cualquier costo, ¿no? Y ahí aparecen estos proyectos económicos que no piensan en el mediano plazo, ni siquiera hablo de largo porque estamos frente a la catástrofe natural. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué pasa con los controles, las regulaciones? ¿Cómo se puede hacer? Sí, bueno, lamentablemente muchos de estos incendios son, como tú dices, generados por personas que tienen una intención económica. Por ejemplo, en mi país se hace por un tema de cambio de uso de suelo para la ganadería y el avance de la agroindustria en este tipo de áreas. En el caso de Argentina, de Chile, hemos visto que hay como cierta intención de cambiar leyes, ¿no? En la ley de manejo de fuego, por ejemplo, para que las tierras que han sido incendiadas de pronto faciliten actividades productivas e inmobiliarias, que es algo que antes se prohibía. Entre 30 y 60 años estaba prohibido el uso de esas tierras. Y esto obviamente genera un incentivo perverso para que la gente inicie estos incendios para poder beneficiarse de esas tierras. Y eso es muy, muy peligroso, muy cuestionable, muy criticable. Y lamentablemente ese es el principal problema, ¿no? El tema del uso del cambio de uso de suelo que genera justamente estos incendios. Y se pone, como tú dices, se prioriza el tema económico respecto a este tema que es el bienestar del planeta, de las personas, ¿no? Tener estas áreas naturales en pie, bien conservadas, es un tema muy importante y que lamentablemente no se está priorizando y muchos gobiernos actualmente están incluso ahora reduciendo sus presupuestos para temas ambientales, para temas sociales. Hay un tema de austeridad que seguramente lo vamos a ir conversando en gobiernos como el de Argentina, ¿no? Que de pronto han reducido recursos y asignación presupuestaria para la atención, la prevención de este tipo de incendios, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el programa de manejo de incendios de fuego ha sufrido una reducción del 71% en 2025 respecto al año anterior. Entonces ya es menos dinero que se está estimando, digamos, se va a utilizar para estos eventos que de pronto surgen y se necesita mucho dinero para atenderlos, ¿no? Ahí hay un combo trágico, porque lo que mencionabas de cómo se ha reducido el presupuesto en el manejo de fuego en Argentina, cómo estas políticas de austeridad
con el gobierno libertario de retirar al Estado y que todo también se convierta en un potencial mercado. Ahí volvemos a las valoraciones económicas sobre el territorio y a retirar el Estado, que se suma a los planes que tiene el gobierno argentino de flexibilizar la extranjerización de la tierra. Y esto que decías, que el cambio en el uso del suelo, que está prohibido que los suelos incendiados se utilizaran para otro fin inmediatamente para desincentivar los incendios intencionales, ahora están en plan de que eso se retire y el argumento es, bueno, si se quemó el suelo, por lo menos usarlo para algo. Y en realidad hay que verlo del otro lado, es si se puede usar para algo luego de un incendio, se va a incentivar este tipo de prácticas que ya existen y bueno, la emergencia ígnea que fue declarada con mucho retraso, un presupuesto que están enviando que no es más que un presupuesto que se había subejecutado, que ya estaba asignado, no es dinero nuevo. Y ahí me meto a pensar en estas políticas de austeridad y en estos discursos negacionistas a los que estamos expuestos y expuestas en nuestra región en particular, pero en todo el mundo. ¿Qué pasa con todo este tema? ¿Y cómo hacer para limitar estos problemas, ¿no? Sí, es preocupante porque hemos visto cómo han avanzado estos discursos negacionistas, ¿no? Estamos viendo cómo el gobierno de Estados Unidos, a la cabeza de Trump, ya apenas asumió el gobierno, empezó a negar la crisis climática, a invertir mucho más en temas de combustibles fósiles, cerró muchos laboratorios que eran muy importantes para medir el avance del cambio climático. Ahora este año se hizo efectiva la salida de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París. Entonces, de pronto el país que es más responsable de esta crisis climática y de la contaminación que la genera, se sale de estos acuerdos y no va a aplicar, digamos, ninguna acción para atenderlo, ¿no? Y tampoco va a dar el financiamiento que necesitamos países como los nuestros en el sur global para poder hacer frente, no solamente a reducir emisiones, sino adaptarnos a estas nuevas condiciones. Nos estamos quedando sin agua, las sequías son cada vez más fuertes, afectan nuestra producción, nuestros alimentos, los incendios nos afectan y son cada vez más difíciles de controlar, las lluvias llegan cada vez en periodos mucho más cortos, pero con mucha más intensidad, y lo estamos viendo en las noticias cada día, ¿no? Tú que das noticias, puedes ver esto está sucediendo en Colombia, está sucediendo en Brasil, está sucediendo en Europa, está sucediendo en muchos lugares donde las inundaciones de pronto se están volviendo muy, muy difíciles de controlar, ¿no? Está generando muchos problemas a la infraestructura, a la gente, poniendo en riesgo la vida. Y el tema de los eventos de avance lento, que son, por ejemplo, el tema del derretimiento de glaciares, que es un tema que no se visibiliza tanto, pero ya mi país, por ejemplo, ha perdido 50% de sus glaciares, que son la fuente básica de agua, ¿no? De ciudades, del campo. Entonces, sin agua, ¿qué vamos a hacer más adelante? Entonces, si no se atienden este tipo de crisis globales como la crisis climática con voluntad política, con los principales responsables actuando, vamos a tener justamente una agenda climática que no va a recibir apoyo, no se van a implementar acciones y vamos a tener una crisis que avance y que sea cada vez más nos pegue más fuerte con sus impactos, ¿no? Y lamentablemente, gobiernos de la región que se están alineando mucho al gobierno de Estados Unidos actual, están también asumiendo ese negacionismo, han reducido presupuesto, han cambiado instituciones también vinculadas al tema ambiental, ¿no? Y se ha perdido esa prioridad de atender el tema ambiental en el territorio a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Entonces, es un riesgo muy, muy, muy grande, ¿no? Para el planeta y para la gente en general. Desdeñando además esos temas como nombrándola como la agenda woke, ¿no? Entonces que no hay que interesarse porque es algo del progresismo y yo creo, y ahí me podrás decir, que incluso para estas filosofías ultracapitalistas y el empresariado no es negocio. Aunque lo viéramos en sus perspectivas, dañar el ambiente de este modo, los recursos que hay que derivar para enfrentar estas catástrofes. Los daños en la vida cotidiana que generan los daños ambientales no es bueno para nadie, ni siquiera para estos negocios, aunque sean extractivistas del momento, ¿no? ¿Qué falta ahí para que esto sea entendido? Sí, mira, pese a que hay tantos impactos, tantas catástrofes en el mundo y que son cada vez peores año tras año, se está tratando de no reconocer esa urgencia de actuar, ¿no? Y se está priorizando el ahora, la ganancia de pocos, ¿no? Que son principalmente estos grandes empresarios o los intereses de los grandes países, ¿no? Que siempre están buscando justamente
ese interés económico, ¿no? Y su beneficio propio. Y eso nos está llevando a un colapso, ¿no? Planetario. Estamos realmente poniéndonos en riesgo como especie humana, poniendo en riesgo todas las especies, la naturaleza, que es tan, tan importante. Ya hemos roto ese equilibrio que debería haber entre la vida, digamos, de las personas y la naturaleza, ¿no? Obviamente reconociendo lo importante y la interdependencia que hay entre ambas. Cada año nuestro consumo es tan alto que consumimos en agosto, terminamos de consumir, digamos, lo que el planeta es capaz de regenerar, ¿no? Entonces ya hemos sobrepasado los límites planetarios y estamos haciendo muchos daños, ¿no? La crisis climática es solo un ejemplo de eso. Hay otros 9 límites planetarios que también se están rebasando. Hemos rebasado como 6 de 9 límites planetarios y nos estamos condenando a un futuro que lamentablemente para nuestros hijos, nuestros nietos, va a ser muy, muy difícil, ¿no? Justamente por todos estos impactos que se van a agravar. Con este contexto, cuesta entender cómo los discursos negacionistas están proliferando tanto en esta época en donde es difícil no ver la catástrofe ambiental frente a nuestros ojos. Ya no son teorías, ya es una hora mucho más cercano, más palpable. Todos los días tenemos noticias de este tipo. Y te pregunto ahí, ahora que está cada vez más cerca, el umbral del 1,5 grados que se planteaba para la crisis ambiental, ¿en dónde estamos respecto de todo esto? Sí, bueno, la comunidad científica ya ha demostrado, ¿no? Que el aumento de la temperatura está relacionada al aumento de la contaminación en el planeta, ¿no? Y que deberíamos reducir estos niveles de contaminación para mantener ese aumento en máximo 1.5 grados de aumento, decían ellos, ¿no? Lamentablemente estamos tan lejos de eso porque ya el 2024 hemos sobrepasado ese 1.5. Ya estamos ahí en el umbral en el que va a ser bien difícil después volver atrás. Hay efectos e impactos que van a ser y son, de hecho, ya irreversibles, como la pérdida de los glaciares, el aumento del nivel del mar por derretimiento del hielo, ¿no? De todo el hielo que está allí, todo el tema del aumento de la temperatura que se está sintiendo y generando cambios en el clima que ya no van a ser fáciles de revertir, ¿no? Y menos si tenemos tan poca voluntad política y gobiernos que se están saliendo de esos espacios multilaterales que son tan importantes para dar respuesta y solución a esta crisis, ¿no? Se ha demostrado antes frente a otros problemas que actuando de manera como conjunta y con acciones reales se puede hacer la diferencia. Por ejemplo, cuando hubo este problema del hueco en la capa de ozono, los países se pusieron de acuerdo a restringir ciertos gases y la capa de ozono se fue como cerrando. Digo, el hueco está en la capa de ozono, se fue cerrando, entonces se fue atendiendo ese problema. Con la crisis climática hubiera sido igual, podríamos estarlo atendiendo si reduciéramos los niveles de contaminación como los científicos nos han venido, digamos, recomendando, ¿no? En 43% de las emisiones de gases contaminantes se deberían reducir al 2030, siguen aumentando. O sea, la contaminación sigue aumentando y lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los gobiernos y principalmente los del norte, que son los principales responsables, es promover falsas soluciones. Dicen, bueno, los mercados de carbono van a regular y van a resolver todo este problema y eso en realidad es un incentivo a que los que más contaminan sigan contaminando, paguen, digamos, unos bonos, compren acá, compren allá unos bonos de proyectos que son supuestamente limpios y con eso compensan. Pero esa compensación no nos está resolviendo el problema. Tenemos que dejar de contaminar y dejar de contaminar implica, por ejemplo, cambiar la matriz energética de los países, ¿no? Ya dejar de depender de los combustibles fósiles que son uno de los principales causantes de la crisis climática, la quema de gas, de carbono, de carbón, de petróleo, ¿no? Para todo el consumo energético que tenemos como humanidad, la quema de bosques, el tema, digamos, también de la agricultura, la ganadería que tiene, digamos, y genera también ciertos gases contaminantes, ¿no? Todo lo que estamos viendo en cómo avanza más bien el tema industrial y la contaminación, o sea, solo estamos aumentando los niveles de contaminación y no estamos atendiendo este problema que deberíamos y reconocemos ya hace 30 años tenemos negociaciones sobre cambio climático. Es súper frustrante, te lo digo porque sigo esas negociaciones de cerca, ver que no hay esos avances y que hay cada vez menos voluntad política y que cada vez avanzan más esas falsas soluciones en lugar de acciones reales. ¿Ves que hay un retroceso en eso? Porque más o menos da la sensación que la humanidad había avanzado en ciertos criterios de decir, bueno, veamos, estudiemos la transición energética, viene Trump y dice todo al petróleo. De vuelta viene Trump y se lleva consigo a sus aliados a decir, es la agenda woke, no hay calentamiento global, nos retiramos de las instancias internacionales, entonces pareciera como que hay un retroceso, no solo que hay un estancamiento, no sé si es así.
Sí, sí, hay un debilitamiento al espacio multilateral súper importante y que genera un riesgo muy grande a la humanidad, porque estos espacios multilaterales eran por lo menos el único espacio democrático que teníamos para negociar, para avanzar, para generar compromisos y acciones concretas, ¿no? Pero ya al negar estos problemas, al salirse de estos espacios multilaterales, lo que hace Estados Unidos es, obviamente, ponerle el cuchillazo, digamos, en la espalda al multilateralismo, hacer lo que quiera para su beneficio, para el beneficio de sus países aliados y socios, ¿no? Y eso es muy, muy frustrante, muy terrible, porque no solamente repercute en que Estados Unidos ya no va a estar, digamos, haciendo las acciones que debería estar haciendo como principal causante de esta crisis, sino que ya hay menos financiamiento para las entidades de Naciones Unidas, para estas acciones y estos proyectos en esta agenda, digamos, de sostenibilidad. Ya cada vez hay menos recursos para proyectos de adaptación, de mitigación relacionados a temas sociales, ambientales. Y lamentablemente eso ha obligado que también países de Europa, por ejemplo, que tienen tal vez más claridad sobre la atención de la crisis climática, este año hayan anunciado a principios de año reducción en sus financiamientos para la agenda climática, porque van a destinarlo más al tema de la defensa, de la guerra, ¿no? Los genocidios. Es realmente frustrante cómo se está priorizando la muerte en lugar de cuidar la vida. ¿Y qué herramientas tenemos o qué espacios tenemos para reactivar este multilateralismo tan necesario? ¿O hay que pensar en nuevos espacios? ¿Se están creando nuevos espacios más frescos? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo ves este futuro Sí, inmediato? creo que hay que defender el multilateralismo, ¿no? Lo que queda de ello hay que defenderlo, hay que luchar en esos espacios, buscar nuevos países aliados, ¿no? Quienes lideren esas agendas. Estamos hablando también de nuevos surgimientos de bloques como los BRICS, ¿no? El rol de la China en todo esto. Y también otras iniciativas que pronto van surgiendo, por ejemplo, el año pasado, después de la COP30, que no resultó en nada, fue muy importante. Como no se mencionó el tema de combustibles fósiles, que como decía yo es de los principales causantes de la crisis climática en el texto final, 80 países estaban muy, muy preocupados y, digamos, muy indignados de que no se haya incluido. Y hay una iniciativa de Colombia y Países Bajos que está con el apoyo de varios países. Se va a realizar la primera conferencia de no proliferación de combustibles fósiles. Se va a realizar en abril en Santa Marta, Colombia. Vamos a estar muy activos en ese espacio porque ahí es un espacio internacional donde van a haber gobiernos, autoridades, discutiendo cómo salir justamente de los combustibles fósiles, cómo generar nuevas alternativas de economía fuera, digamos, de estas industrias que contaminan, ¿no? Y que dañan el territorio, que generan tanto conflicto, que generan la crisis climática, ¿no? Entre otras crisis importantes. Estaremos atentos y atentas a esos espacios porque volviendo al tema inicial de esta charla, eventos como los incendios que nos toca ver ahora en Argentina y Chile no solamente son consecuencia del cambio climático y también de la depredación por la vía del exprimir la tierra para los mercados, sino que además contribuyen más para ese calentamiento, porque tenemos un montón de bosques menos que cumplen un rol muy importante en la contaminación y la cosa parece ser una rueda difícil de cortar y que, bueno, nos requiere estar muy atentos y atentas y reflexivos sobre el futuro. Te dejo una última reflexión y a qué debemos prestarle atención sobre estos temas en lo inmediato. Sí, si bien estamos en un escenario bien complicado a nivel geopolítico, a nivel internacional, ¿no? Con todo lo que está sucediendo y los cambios que se están dando, creo que es importantísimo resistir, ¿no? A todo lo malo que se está dando, denunciar, pero también proponer y visibilizar iniciativas que en el territorio sí están funcionando, que sí se están dando. La tienda va a trabajar mucho a nivel más local, a nivel más territorial, visibilizando esas iniciativas que están haciendo frente a la crisis climática, que se están mostrando que hay alternativas vinculadas a los conocimientos ancestrales y a otro tipo de prácticas, lo que le llamamos las economías transformadoras, por ejemplo, que pueden servir para justamente vivir en equilibrio con la naturaleza, buscar alternativas al extractivismo, a las industrias que dañan, ¿no? Ya no poner el beneficio económico o esa búsqueda de ganancia al centro, sino realmente el bienestar, la justicia, ¿no? La solidaridad. Tenemos que cambiar de paradigmas de desarrollo y eso es súper importante y creo que ahora más que nunca es urgente, ¿no? Porque, como les digo, estamos ya llegando a cruzar ese umbral tan peligroso y todavía tenemos que mantener esa esperanza y en base a esa esperanza trabajar mucho, ¿no? Para hacer estos cambios.
Hay alternativas, hay organizaciones, activistas y algunos países que empiezan a trabajar también y a poder ser permeados por esta agenda con tanto conocimiento que hay en la sociedad civil y de eso estaremos tratando de estar muy de cerca para ver cómo se desarrolla, porque nos parece un tema clave que es necesario atender para todo lo demás, que parece que todo lo demás viene después. Carola, gracias por esta participación. Muchísimas gracias a ti, Francisco, por el espacio. Estamos atentos a cualquier otra oportunidad. Un abrazo. Así será, te volveremos a molestar seguramente, Carola, en lo sucesivo. Y de ustedes nos despedimos. Hasta la próxima. Sepan, como siempre, que pueden compartir esta entrevista si les interesó, pueden dejar su comentario, pueden seguirnos en el canal de YouTube de NTV Info y también en nuestras redes con las 5 noticias todos los días que informamos sobre estos temas y otros temas de geopolítica y economía y política para estar al tanto de lo que ocurre en el mundo y sobre todo en nuestra región. Gracias, Carola. Gracias. Un abrazo, que estén muy bien.